Estimados estudiantes, vamos a dar inicio a lo que es la teórica de esclerosis sistémica. Es un tema bastante amplio y que se lo ha tratado de resumir de la siguiente manera. Es una enfermedad multisistémica crónica de causa desconocida, ya que se va a caracterizar clínicamente por un engrosamiento cutáneo. ¿Sí? Este engrosamiento cutáneo va a presentar acumulación de tejido conectivo y afectación de órganos. ¿Cuáles? Gastrointestinal, pulmones, corazón y riñones. Se va a clasificar en dos subgrupos, ¿sí? Anteriormente se clasificaba en dos grupos pero hay varias clasificaciones, pero las más relevantes se va a presentar. Tenemos otras características principales de lo que es la esclerosis, que va a estar dada por daño vascular, la activación inmunitaria, síntesis y depósito excesivo de matriz extracelular, ¿no? Sobre todo. La etiología no es muy definida. Se presume que pueda deberse a factores genéticos, ¿no? Preponderantemente en el sexo femenino, con una relación de 3:1 sobre los varones. Asociación de grupos étnicos concretos, ¿no? Africanos, asiáticos. Agregación familiar, asociaciones débiles con el antígeno leucocitario humano. Microquimerismo de células fetales. Factores ambientales que puedan intervenir. El polvo del sílice, silicona, ya. Se ha visto que mineros que trabajaban en minas de oro, solventes orgánicos como tricloroetileno, tricloroetano, benceno, sileno, cloruro de metileno, tolueno, percloroetileno, metafenil, fenilendiamina, síndromes escleriformes, esclerodermiformes, aceite de colza adulterado, bleomicina, el cloruro de polivinilo, L-triptófano contaminado, pentazocina, vapor de resina epoxi, texanes, que tiene relación con la esclerosis sistémica. Bien, habíamos dicho que se caracteriza en dos grupos, ¿sí? Tenemos la clasificación de la esclerosis sistémica difusa, ¿ya? Y la esclerosis sistémica limitada, que se conoce, o también llamada síndrome de Crest, o conocida como el síndrome de Crest. En la esclerosis sistémica difusa va a haber una progresión rápida, una afectación cutánea proximal que va a ser dada en las extremidades tronco y cara, compromiso visceral precoz en 5 años, la capilaroscopía, un predominio de áreas avasculares sobre megaasas que vamos a encontrar en los laboratorios, anticuerpos antisomerasa y antes conocido como ESCL70 en un 30-40% y anticuerpos anticentrómero menos del 5%. En cambio, en la esclerosis sistémica limitada, llamada también como CREST, donde es una progresión lenta. Va a haber una afectación cutánea distal a rodillas y codos, perioral,
Compromiso visceral menos frecuente y tardío. Capilaroscopía, predominio de megasas sobre áreas avasculares. Los laboratorios anticuerpos anticentrómeros hasta en el 80% de los pacientes. El síndrome de Crest, que comprende la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, alteraciones en la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. La esclerodermia cutánea limitada. El pronóstico es mejor. Y también tenemos la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Bien, dentro de lo que es la esclerodermia sistémica ya habíamos mencionado cada una de sus particularidades, limitada y difusa. Tenemos la esclerodermia localizada, que también se subdivide en la morfia, que se va a caracterizar por ser en placa o generalizada, bulosa, gutata, queloidea. Lineal, que puede ser en golpe de sable, morfia lineal, atrofia hemifacial progresiva. Otros desórdenes que pueda presentarse, una fascitis eosinofílica, morfia subcutánea o profunda. Dentro de algunos criterios para la clasificación de la artritis sistémica, tenemos con los criterios mayores, criterios menores. Para la clasificación de un paciente con esclerosis sistémica se precisa de un criterio mayor, o al menos dos menores. Tiene una sensibilidad del 97 y una especificidad del 98%. Entonces, vamos a mencionar los criterios mayores. Esclerodermia proximal, engrosamiento, tensión e induración de la piel proximal, articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. Dentro de los criterios menores tenemos la esclerodactilia, cambios limitados a dedos, lesiones digitales isquémicas, cicatrices puntiformes o pérdida de sustancia en los pulpejos, fibrosis pulmonar vivasal. Estos cambios no pueden ser atribuidos a alguna enfermedad pulmonar primaria. Bien, vamos a hablar del modelo de la patogénesis de la esclerosis sistémica, ¿no? Habíamos dicho que puede deberse a predisposiciones genéticas o estímulos ambientales, ¿no? Virus, Epstein-Barr, disolventes orgánicos, estrés oxidativo o autoanticuerpos, que van a afectar sobre todo el endotelio, ¿sí? Podemos decir que las manifestaciones más destacadas de la esclerosis sistémica es la sobreproducción y acumulación de colágeno y de otras proteínas de la matriz extracelular como la fibronectina, tenasina, fibrilina 1 y glucosaminoglucanos en la piel y otros órganos. En este trastorno patológico van a intervenir mecanismos inmunitarios, activación, lesión o ambas de las células endoteliales y activación de los fibroblastos, con la consiguiente producción excesiva de colágeno. Bien, un acontecimiento inicial de la esclerosis que precede a la fibrosis es la lesión vascular. Esta va a afectar a pequeñas arterias, arteriolas y capilares de la piel, aparato digestivo, riñones, corazón y pulmones. El fenómeno de Raynaud, que es el primer síntoma de la esclerosis sistémica en la mayoría de los pacientes.
tiene una manifestación clínica que expresa una regulación anormal del flujo sanguíneo a causa de las lesiones vasculares. Los daños sufridos por células endoteliales y la lámina basal aparecen precozmente y van seguidos de engrosamiento de la íntima. ¿Ya? Estrechamiento de la luz y obliteración final de los vasos. Conforme esta lesión vascular empeora, se reduce el hecho de la microcirculación en la piel y otros sitios, que va a desembocar en un estado de isquemia crónica. Las lesiones vasculares se pueden observar en los pliegues unguiales, tanto con un microscopio estereoscópico que revela la desaparición de estos capilares y la dilatación y tortuosidad de los restantes. La lesión de las células endoteliales se refleja en la elevación de los niveles séricos de los factores 8 de von Willebrand en el suero de algunos pacientes con esclerosis sistémica. En algunos pacientes se ha podido observar anticuerpos e inmunidad celular frente a la colágena de tipo 4 y a la laminina, y estos mecanismos pueden estar implicados en la lesión endotelial o bien pueden constituir un epifenómeno. Los anticuerpos contra células endoteliales, los AECA, pueden presentar otros mecanismos de lesión vascular. Esta frecuencia de estos anticuerpos contra las células endoteliales es mayor en pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa. Estos anticuerpos también inducen la expresión de la molécula de adherencia de las células vasculares ICAM. Aquí podemos verlo. Las BCAM y las ICAM. Que van a estimular la producción de factores de quimiotaxis. ¿Cuáles? La interleucina 1, la interleucina 8. Proteínas quimiotáctica para los monocitos, dando lugar a la unión de células T y B, células citolíticas y monocitos al endotelio y a su desplazamiento hacia el tejido perivascular. En las fases iniciales de la esclerosis se pueden observar niveles séricos de BCAM1 y CAM1 y T selectiva. La lesión del endotelio da lugar a un estado que facilita la vasoconstricción y la isquemia. El endotelio lesionado produce cantidades menores de prostaciclina, un importante vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria. Las plaquetas sufren activación al unirse a un endotelio lesionado y liberan tromboxano, un potente vasoconstrictor. Las plaquetas activadas también liberan un factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF. Aquí, ¿no? Tenemos al PDGF, que es un quimiotáctico y mitógeno para células musculares lisas y los fibroblastos, así como factor transformador de crecimiento, beta, que estimula la síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos. En estos pacientes con esclerosis sistémica también están aumentados los niveles de endotelina 1, un factor de vasoconstricción liberado por las células endoteliales tras la exposición al frío. Además, estimula a los fibroblastos y a las células musculares lisas.
Ahora, los datos existentes indican que la inmunidad celular desempeña un papel central en la fibrosis de la esclerosis sistémica. Las células T, los macrófagos, las células endoteliales y otras células, así como las citocinas y los factores de crecimiento, interaccionan de manera compleja para estimular la fibrosis. Se ha propuesto al endotelio vascular como un objetivo de la inmunidad celular. La laminina y la colágena de tipo 4, que son componentes de la membrana basal subendotelial, induce a la transformación in vitro de los linfocitos en pacientes con síndrome, con esclerosis sistémica. En las fases iniciales de esta enfermedad, en los vasos de pequeño calibre de la dermis se observa un infiltrado celular mononuclear, constituido fundamentalmente por los linfocitos T colaboradores activados tipo Th2. Estos. La hiperactividad de las células T queda reflejada por el aumento de los niveles séricos de TSD4, al igual que TSD8. Se ha demostrado que la elevación de los niveles circulantes de la interleucina 2, un producto de las células T activadas y de los receptores, que va a estar en relación con la fibrosis activa. Además, estos pacientes también se ha visto niveles aumentados de interleucina 4, ¿ya? Esta interleucina es un producto de las células T activadas que estimula la quimiotaxia y la proliferación de los fibroblastos, así como la producción de colágeno. En estudios recientes se ha visto que las células T CD8 se han aislado en líquido de lavado broncoalveolar de los pacientes con esclerosis sistémica y presentaban un RNA mensajero de interleucina 4-5 o ambos. Los pacientes con esclerosis y estas citocinas de tipo 2 tienen mayor probabilidad de sufrir alveolitis y presentan una capacidad vital de forzada menor. Estas citocinas implicadas en la patogenia de la fibrosis pulmonar intersticial pulmonar. Las células T activadas tipo Th1 también producen otra citocina, el interferón gamma, que estimula los macrófagos pero inhibe la síntesis de colágena por parte de los fibroblastos, que van a estar un poco reducidos en esta patología. Los macrófagos activados van a secretar varios productos importantes implicados en la patogenia de esta patología, como la interleucina 1 y la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, los factores de crecimiento TGF-beta y PDGF. Se ha demostrado que la interleucina 1 estimula la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno. El principal papel de la interleucina 6 puede ser la estimulación de la liberación local del inhibidor hístico de la metaloproteinasa. Por parte de los fibroblastos, limitando de esta manera la destrucción de la colágenasa. Los macrófagos también secretan fibronectina, una proteína de matriz de gran tamaño que aparece aumentada en las lesiones de la esclerosis. La fibronectina también es secretada por los fibroblastos. Va a interaccionar con la colágena en las lesiones de la esclerosis, en la que se une a fibroblastos y a células mononucleares a través de los receptores denominados integrinas. Esta fibronectina produce quimiotracción de los fibroblastos y es
mitógena para estas células. Otro dato de la inmunidad celular en esta patología es la aparición de lesiones de tipo esclerodermia en los pacientes con enfermedad injerto contrahospedador, GVHD, tras un trasplante de médula ósea, que en un modelo murido de esta enfermedad injerto contrahospedador crónica, trastornos patológicos que sabemos están vinculados a las células T activadas. Entonces, esta enfermedad y la esclerosis sistémica conllevan induración cutánea progresiva, contracturas articulares y afectación gastrointestinal y pulmonar. En ambas enfermedades se puede detectar anticuerpos antinucleares. La interacción con las células T pueden constituir uno de los mecanismos de la degranulación también de las células cebadas, que va a dar lugar a la liberación de productos que estimulan la síntesis de colágena por parte de los fibroblastos. La liberación de histamina por parte de las células cebadas también puede contribuir al edema observado en las fases iniciales de esta enfermedad. En la esclerosis sistémica aumenta el crecimiento de fibroblastos y la síntesis de colágena, fibronectina y glucosaminoglutanos. Los fibroblastos de los pacientes con esclerosis sistémica se encuentran en un estado de activación permanente por parte del estímulo autocrino y paracrino del factor de crecimiento transformador beta y el factor de crecimiento del tejido conectivo, CTGF. También se piensa que estas células activadas representan a una subpoblación ampliada de fibroblastos que expresan en forma inherente un mayor número de genes en la matriz. Se ha demostrado también que la presencia de fibroblastos que expresan una mayor cantidad de RNA mensajero para la colágena de tipo 1, 3 por medio de hibridación in situ, en particular alrededor de los vasos sanguíneos dérmicos de la piel con esclerodermia. Ahora, estos macrófagos y fibroblastos van a secretar estimuladores de crecimiento, ¿no? Como habíamos dicho, estimuladores del crecimiento transformador beta y el factor de crecimiento del tejido conectivo, y las células T activadas van a liberar además los mismos componentes. El factor de crecimiento transformador beta también induce a la síntesis del factor de crecimiento de tejido conectivo en los fibroblastos. ¿Ya? Aquí. ¿No? El factor de crecimiento transformador beta. Y el factor de crecimiento del tejido conectivo. Lo cual va a estimular aún más la proliferación de los fibroblastos y de proteínas de la matriz extracelular, incluyendo la síntesis de colágeno. En los tejidos con esclerodermia aumenta el factor de crecimiento del tejido conectivo, un RNA mensajero y la expresión de proteínas, así como la concentración de CTGF, lo que se correlaciona con el grado de fibrosis dérmica y pulmonar. Se cree que el factor de crecimiento transformador beta constituye un elemento importante en el gobierno de la fibrosis que acompaña la esclerosis sistémica. Va a estimular la proliferación de fibroblastos y la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, así como el factor de crecimiento de tejido conectivo, que a su vez es una citosina profibrótica. El factor de crecimiento transformador va a ser sintetizado por los fibroblastos y las células endoteliales queratosinocitos
y células inflamatorias que además expresan receptores, ¿sí? Los receptores del factor de crecimiento transformador beta. Este factor va a transmitir su señal desde la superficie celular hasta el núcleo de los fibroblastos a través de proteínas de transcripción intracelular llamadas SMAT. Cuando el receptor, ¿sí?, de las células cuando el receptor del factor de crecimiento transformador beta es enlazado por el transformador de crecimiento beta, las proteínas SMAT2, 3, 4 se activan y forman complejos multiméricos que se trasladan al núcleo, aquí, que se van a trasladar al núcleo, donde van a activar ciertos genes para la síntesis de matriz. Esta vía es regulada por las proteínas SMAT6 y 7, proteínas inhibidoras de la familia SMAT, que bloquean la transducción de señales dependientes del SMAT. La que va a estar reducida en la esclerosis sistémica. Estudios recientes han sugerido que este microquimerismo puede estar implicado en la patogenia de la esclerosis sistémica. También es importante la predilección que en la esclerosis sistémica existe por las mujeres, así como una incidencia mayor en las mujeres en sus últimos años de edad fértil. El mecanismo por el que el microquimerismo está implicado en la patogenia es desconocido, pero podemos suponer que este pequeño número de células que no proceden del hospedador interfiere en la regulación inmunitaria, dando lugar a la autoinmunidad, ¿no? Entonces, esto aquí es donde se va a producir el colágeno. En la patogenia también se puede observar alteraciones cromosómicas. En más de un 90% de estos pacientes. Se han creado los criterios de clasificación de la EULAR del 2013, ¿no? Donde una puntuación mayor a 9 o igual a 9 se clasifican dentro de la esclerosis sistémica. Entonces, tenemos dentro de los ítems de esta clasificación la esclerosis cutánea de los dedos de ambas manos que se extiende sobrepasando las articulaciones metacarpofalángicas. 9 puntos. Esclerosis de dedos, solo se cuenta la puntuación más alta. En los subítems, ¿no? Dedos en salchicha, esclerodactilia dictal, metacarpofalángica y proximal, que tiene un valor de dedos en salchicha 2 puntos, esclerodactilia 4 puntos. Lesiones en la punta de los dedos, solo se cuenta la puntuación más alta. Úlceras digitales, distal interfalángicas, proximales 2. O mordedura de rata 3. Telangiectasias,
máculas redondas, no arañas vasculares. 2. Alteraciones capiloroscópicas que se pueden evidenciar, una dilatación o pérdida capilar. 2 puntos. Hipertensión arterial pulmonar o la enfermedad pulmonar intersticial. Máxima puntuación 2 puntos. Hipertensión pulmonar, enfermedad intersticial, 2 puntos. Que se va a ver en una tomo, radiografía o crepitantes en velcro. Los fenómenos de Raynaud, 3 puntos. Anticuerpos relacionados con la esclerosis sistémica son los anticentrómero, antitopoisomerasa, antes conocidos como anti-SCL70, anti-RNA polimerasa 3, con una máxima puntuación de 3 puntos. Criterios de exclusión: esclerodermia sin esclerodactilia y síndromes esclerodermiformes. Aquí podemos ver en estas fotos, en la figura 1, úlceras digitales isquémicas en los pulpejos, en diferentes estadios evolutivos. En la figura 2 podemos ver una amputación quirúrgica en un paciente con esclerosis sistémica limitada y úlceras digitales isquémicas que presentó como complicación a una osteitis de falange distal. Dentro de los aspectos clínicos vamos a ver alteraciones microvasculares. Ahí se va a presentar sobre todo el fenómeno de Raynaud, que es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, sobre todo los dedos de las manos y los pies, y hace que los vasos sanguíneos se contraigan cuando la persona siente frío o estrés. Durante un episodio, los dedos de las manos y los pies cambian de color, pudiendo pasar del blanco a azul y después al rojo, en una secuencia característica. También se puede experimentar una sensación de frío y entumecimiento, debido al déficit de circulación sanguínea a través de pequeños vasos capilares. Dentro de las lesiones cutáneas, podemos evidenciar la esclerosis sistémica, que evoluciona en 3 fases. En la primera, la edematosa. La piel está tensa, con presencia de un edema difuso e indoloro, y pueden aparecer cambios de coloración. En la fase indurada, ¿sí? Aquí, el edema es sustituido por un engrosamiento endurecido de la dermis que hace perder los pliegues cutáneos, dificultando la movilidad de los dedos, especialmente la extensión y la apertura bucal. La epidermis se adelgaza, por lo cual la piel se torna fina y brillante. Desaparece el pelo y la sudoración en las extremidades. Puede aparecer trastornos por exceso o por déficit de pigmentación, por lo que la piel puede adoptar un aspecto moteado. Los dedos se afilan progresivamente y pueden aparecer úlceras en zonas distales o sobre prominencias óseas, lo que los vuelve más vulnerables a los traumatismos. En la fase más tardía, la atrofia, el engrosamiento térmico desaparece y vuelven a aparecer los pliegues cutáneos. Hay atrofia de las puntas de los dedos en uñas y acortamiento de las falanges distales. La cara va a adquirir un aspecto muy característico de cara en máscara, con pérdida de los pliegues fisiológicos, lo que proporciona inicialmente un aspecto de falsa juventud, con piel tensa, nariz afilada y ganchuda, boca estrecha con pliegues radiales en contorno, con incapacidad de abrir ampliamente la boca con microstomía y para sacar la lengua.
Hiperpigmentación de la piel. En las mejillas, dorso de la nariz, frente y labios pueden observarse las típicas telangiectasias o arañas vasculares. La piel donde se asienta se enrojece y acaba ulcerándose, con presencia de secreción blanca y espesa, que puede contener cristales de hidroxiapatita, que es la calcinosis intensa dentro de la esclerosis sistémica que se denomina síndrome de Thierry y Weissenbach. Aquí vemos. El prurito es más característico de la forma difusa. También va a haber una afectación digestiva que se va a caracterizar por desaparición paulatina de las papilas de la lengua, deterioro del gusto, engrosamiento de la membrana mucosa que cubre los procesos alveolares, pérdida de su placa cortical y gingivitis, que facilita la pérdida de piezas dentales. En la disfunción esofágica también es una alteración frecuente, especialmente una disfunción motora del tercio distal, que es debida a la debilidad y descoordinación de la musculatura lisa esofágica. Esto genera disfagia. También afectación del esfínter esofágico inferior, que condiciona la aparición de reflujo gastroesofágico, con esofagitis péptica, ulceraciones y estenosis. En un tercio de los pacientes se encuentra un esófago de Barrett, que predispone a complicaciones como estenosis adenocarcinoma. La afectación del estómago es poco común, aunque puede existir trastornos en la motilidad. En el duodeno está afectado con mayor frecuencia que el estómago, dando lugar a una sensación de plenitud postprandial, náuseas y vómito. Hay una hipomotilidad del intestino delgado, que se debe a una atrofia del músculo liso digestivo, aunque es poco frecuente en 20% de los pacientes. En una alteración respiratoria, vamos a ver la enfermedad intersticial pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar no asociada a alteración parenquimatosa. Son las manifestaciones patológicas respiratorias de mayor repercusión clínica en la esclerosis sistémica. La enfermedad pulmonar intersticial es más común, representándose en más del 70% de los casos. Aquí vemos una imagen de una tomografía pulmonar de alta resolución, donde vamos a ver un patrón de fibrosis en las bases, con apanalamiento, sin evidencia de imágenes de vidrio deslustrado. La clínica va a estar caracterizada por disnea, disnea de esfuerzo y una enfermedad restrictiva que termina en una insuficiencia respiratoria. En los trastornos cardiovasculares, la afectación cardíaca es más frecuente en la forma difusa y puede manifestarse a nivel miocárdico, pericárdico y del sistema de conducción o en forma de arritmias. La aparición de manifestaciones clínicas es aproximadamente un 10% de los pacientes. Es un factor de mal pronóstico. La fibrosis miocárdica es frecuentemente asintomática. Puede llegar a producir insuficiencia cardíaca congestiva, además de arritmias ventriculares, con una mortalidad elevada. Dentro de las alteraciones musculares, las alteraciones de la musculatura esquelética no son infrecuentes. La contractura articular secundaria al engrosamiento y la retracción dérmica es la forma de afectación articular más frecuente en la esclerosis sistémica. Pueden aparecer dolores en varias articulaciones al mismo tiempo.
y de forma simétrica que afectan tanto grandes como pequeñas articulaciones y son especialmente frecuentes al inicio de la enfermedad, afectando los dedos, muñecas, codos y rodillas. Hay limitación en el movimiento de las articulaciones como el resultado del endurecimiento de la piel, fricción durante el movimiento causada por cambios en los tendones, sobre todo en la forma difusa severa, la afectación tendosinovial, que puede expresarse en forma de un síndrome de túnel carpiano. Y también podemos ver alteraciones renales, donde puede producirse una enfermedad renal grave, a menudo de aparición brusca, más frecuente en los primeros 4 o 5 años, el 80% de todas las crisis, en la forma difusa de la esclerosis sistémica. La crisis es precedida por la aparición repentina de una hipertensión grave, con características de anemia hemolítica microangiopática trombótica. Van a presentar algún tipo de disfunción renal, como proteinuria, alteraciones del sedimento, hipertensión arterial y disminución del filtrado glomerular. Hasta un 80% de los pacientes presentan lesiones histológicas vasculares a nivel renal, que son habitualmente asintomáticas. Aquí podemos presentar un pequeño resumen, ¿no? Que los órganos afectados, piel, donde vamos a evidenciar calcificaciones subcutáneas, ulceraciones, el fenómeno del reinado. En el sistema musculoesquelético, artritis, artralgia, debilidad muscular. En el tracto gastrointestinal, anormalidades de la motilidad esofágica, gástrica e intestinal. En la pulmonar, una disfunción anormal, capacidad vital anormal, fibrosis intersticial y hipertensión pulmonar secundaria. En el corazón, a nivel anormalidades electrocardiográficas, insuficiencia cardíaca congestiva. Renal, proteinuria, hipertensión arterial maligna, insuficiencia renal, crisis renal. Ahora, puede haber una asociación entre autoanticuerpos y el fenotipo de esclerodermia, ¿sí? Que vamos a evidenciar autoanticuerpos topoisomerasa 1, el RNA polimerasa 3, proteínas centroaméricas ABC, ribonucleoproteínas y otros, ¿no? Los más importantes. Los 4 primeros. Y finalmente vamos a ver el tema del tratamiento. Donde va a haber fármacos modificadores de la enfermedad.
tratamientos también que van para el fenómeno de Raynaud, para la afectación cardiopulmonar, para la afectación renal como los YECA, En la actualidad se puede decir que no hay un tratamiento curativo para la esclerosis sistémica. Sin embargo, el enfoque terapéutico debería iniciarse de las etapas muy tempranas de la enfermedad, por lo cual se ha propuesto el uso de la ciclofosfamida y esteroides en etapas iniciales de la misma, antes que se establezca la fibrosis. Y bueno, han demostrado que puede tener gran utilidad. En la fibrosis intersticial pulmonar, el tratamiento con ciclofosfamida puede mejorar la inflamación que se manifiesta antes de que se desencadene la fibrosis como tal. La D-penicilamina, otro agente inmunomodulador que va a interferir en el intercruzamiento de fibras del colágeno. Es un medicamento más prescrito y con mejores resultados para tratar la fibrosis en la esclerosis sistémica. El interferón gamma es otro medicamento que puede ser útil, ya que inhibe la síntesis de colágeno, ¿no? Que por lo que hemos visto es lo principal. Tenemos otros agentes modulados como la colchicina. Ha demostrado resultados no consistentes en cuanto a la disminución del endurecimiento de la piel. El calcitriol se ha utilizado principalmente en la esclerodermia localizada y en algunos pacientes con esclerosis sistémica, y los resultados han sido inconsistentes. El pronóstico. La esclerosis sistémica difusa tiene un peor pronóstico, ¿sí? Habíamos dicho que la limitada tiene un mejor pronóstico, debido a que existe una mayor afectación visceral que se manifiesta en los 3 a 5 años de la enfermedad. Puede haber un reblandecimiento de la piel a cerca del 70% en pacientes con este tipo de esclerosis y se relaciona con un mejor pronóstico. La esclerosis sistémica limitada tiene mejor pronóstico, salvo en los casos que hay una hipertensión pulmonar, que es un caso de 10 a 15%. En la forma difusa de la enfermedad durante los 3 primeros años de la misma hay afectación extensa y rápida de la piel con poliartralgias, polimialgias, frotis tendinoso y disfagia. Además puede haber afectación visceral como una neumopatía y crisis renal. La supervivencia en la esclerosis sistémica limitada a 15 años es del 70%, mientras que la difusa un 50%. Las principales causas de mortalidad son la pulmonar y la renal. Muchas gracias por su atención.